para seguir el estudio de la palabra de Dios. Yo creo que ya tuvieron unos minutitos ahí, así que vamos nuevamente a estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde vamos a estudiar la lección número 11, Pasos hacia la vida. Esta lección está bien preciosa. Yo sé que les va a gustar mucho porque dice Jesús y el ministerio del nuevo pacto. Ahora nosotros vamos a ver el ministerio del nuevo pacto que Jesús hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Ahora vamos a ver ese nuevo pacto que Dios, que pues todo el mundo dice, pues estamos en un pacto nuevo, y sí es cierto, pero sin ningún cambio de lo que antes Él había dicho. Dios quiere que sus hijos sepamos entender la palabra de Dios. Dice aquí, pacto significa promesa o acuerdo. El pacto de Dios es su promesa y plan de salvación. ¿Cuál es el pacto de Dios? Es su promesa y el plan de salvación. Es su plan de salvación. La Biblia habla de dos pactos, el antiguo hecho en el Sinaí y el nuevo establecido en la cruz. Comparemos los dos. En esta tarde vamos a comparar esos dos pactos. Vamos a ir allí. La primera pregunta, ¿desde dónde cumple Jesús el ministerio del nuevo pacto? ¿Desde dónde? Para nosotros. Dice en Hebreos 8, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. 8, 1 y 2. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Desde dónde nuestro Señor Jesucristo ministra, dice, este nuevo pacto? Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Bien interesante este tema, ¿sabes? Este pacto fue hecho por Dios, fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Así dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. ¡Qué bendición! Dice, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Dice, ¿desde dónde cumple Jesús el ministerio del nuevo pacto? A la diestra de Dios. Esa es la respuesta. En el santuario celestial. Y luego los versículos, el versículo adicional, Apocalipsis 1:13. Fíjate que trae muchos versículos adicionales, si quieres anotar, allí en el capítulo 1:13, capítulo 4, Apocalipsis 1:13, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 8:3 y 4 y luego Apocalipsis 11:19. No vamos a verlos todos por el tiempo, pero sí vamos a ver el 1:13. Dice así, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros. ¿Te das cuenta?
Entonces, ¿desde dónde? Desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo dice aquí, desde el cielo, Él está ministrando este nuevo pacto. ¿Dónde se llevan a cabo los servicios del antiguo pacto? Ahora vamos al antiguo pacto. Vamos a ver en Hebreos 9 del 1 al 5. Hebreos capítulo 9 del 1 al 5. Y dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. ¿Te das cuenta? Allá en el nuevo pacto, Cristo está sentado a la diestra y está en los candeleros, en los candelabros, como dice la Biblia. Y luego dice el 5, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿A dónde estaban? Dice, allí estaban, dice el cual tenía, del versículo 3, tras el segundo velo, detrás del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo estaba, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta con oro por todas partes, y el que estaba una urna de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Estas cosas no las podemos hablar en detalles porque no las sabemos, ¿verdad? Pero bueno, esto era el antiguo pacto. Esto así estaba, igual que en el nuevo pacto. Vamos a ir a otra pregunta. Dice la respuesta de eso, dice también aquí, véase también, dice en la lección número 2, trae muchos versículos, trae Éxodo 25, 27 y luego 34 y número 17, 10. Y Éxodo 25, 8 y 9. Es bien interesante como Dios nos explica todas estas cosas. El 25, 8 y 9, vamos a leerlo, que es bien interesante porque ahí nos va a explicar. 25, 8 y 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sí? De acuerdo como Dios había dicho que se hiciera, así fue hecho el tabernáculo aquí en la tierra. De la misma manera, Dios le dio los diseños a Moisés. Ahora, ¿cómo llama el pacto? ¿Cómo llamó Pablo al pacto del antiguo pacto con sus servicios? ¿Cómo lo llamó? Dice ahí. Vamos a ver en Hebreos 9:24. Dice en Hebreos 9:24, dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La pregunta es, ¿cómo llamó Pablo al santuario del antiguo pacto? ¿Con sus servicios? Dice, la respuesta es que era figura, la figura, dice. Dice aquí el versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El que estaba aquí en la tierra era una figura de lo que hay en el cielo. Por eso la respuesta es, ¿cómo llama Pablo al santuario del antiguo pacto con sus servicios? Que dice la respuesta que era figura del verdadero tabernáculo. Ahora, dice así, nota, el antiguo pacto es una representación gráfica del nuevo. Es el plan de salvación ilustrado. En ciertos aspectos es como la foto de la esposa de un hombre. Él puede mostrársela a usted y decir, esta es mi esposa, pero ¿es real? No, es solo una foto. Él puede atesorarla, pero no puede reemplazar con ella a su esposa. La nación judía se aferró a la imagen del antiguo pacto, pero rechazó a aquel a quien éste señalaba, es decir, a Jesús y su ministerio. También podríamos ilustrar este concepto con los planos de una casa, los cuales se hacen antes de construirla. Qué lindo, imagínate qué explicación más preciosa esta. Allí mismo dice aquí en Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, o sea, a la figura, ¿verdad? En esta tierra se sirve a la figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Qué precioso, ¿verdad? Ya sabemos que todo lo que hay aquí es una figura de lo que hay en el cielo. Qué lindo. Ahora, cuando Dios ilustró su plan de salvación en el Sinaí, ¿qué pacto hizo el pueblo con él? ¿Cuál fue el pacto que el pueblo hizo? Vamos a ir a Éxodo 19. Éxodo 19, mira, el pacto que hizo el pueblo con Dios. 19:8. 19:8 dice así. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo hacemos, lo haremos. ¿Verdad? Ahora, mira, dice aquí, cuando Dios ilustró su plan de salvación en el Sinaí, ¿qué pacto hizo el pueblo con él? ¿Cuál fue? Dice, cuando Dios estableció el antiguo pacto en el Sinaí, el pueblo le prometió guardarlo. Lo intentaron, pero no pudieron hacerlo.
por sí mismos. Y allí tú puedes encontrar en Romanos 8:3, deberían haber pedido ayuda a Dios. Entonces, el Salvador, a quien el antiguo pacto señalaba, vendría a sus corazones y los liberaría del poder del pecado, que es Mateo 1:21 y San Juan 8:34 y 36. Vamos a leer Mateo 1:21. Es bien interesante lo que dice allí ese versículo. Mateo 1:21. Dice así. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué te parece? O sea, si el pueblo antiguo hubiera pedido ayuda al Señor, el Señor le hubiera ayudado. Pero ¿sabes? Dice ahí que ellos pues no lo hicieron, ¿verdad? Dice, deberían haber pedido ayuda a Dios. Entonces el Salvador, a quien el antiguo pacto señalaba, vendría a sus corazones y los libertaría del poder del pecado. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para librarnos del pecado, para quitarnos el pecado. Ahora, dice, ¿cuál era el propósito? El propósito de las leyes. ¿Cuál era el propósito de las leyes? Dice ahí. De las leyes del santuario terrenal. El terrenal. Ahora vamos al terrenal. Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 3. Gálatas está ahí pegadito a Corintios. Gálatas 3:24. Dice así. Capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ajá, dice la pregunta, ¿cuál era el propósito de las leyes del santuario terrenal? Era llevarnos a Cristo, llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías venidero. Para eso era. Tú lo puedes buscar ahí también en San Juan 5:46, 47 y luego Hebreos 10:1. Todo lo del antiguo pacto, su pueblo, su ley, su santuario y sus servicios, su ciudad, capital, etcétera, representaba o prescribía algo del nuevo pacto establecido en la cruz, a quien representa el sumo sacerdote, a quien representa. Vamos a ir a Gálatas, a Hebreos otra vez, Hebreos 4, versículo 14 al 16, Hebreos 4, 14 al 16. Dice, aquí, el pacto aquí en la tierra, ¿verdad? Dice 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y ese quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Dice, ¿cuál era el propósito entonces? ¿Cuál era el propósito? Dice, todo el antiguo pacto, su pueblo, su ley, su santuario y sus servicios, dice, ciudad, capital, etcétera, representaban o prescribían algo del nuevo pacto, representaban a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en Primera de Timoteo
2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Mira qué dice la palabra de Dios. Capítulo 2, Primera de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabes? Todo el que lucha, dice la Biblia, no puede ser coronado si no lucha legítimamente. Debemos ser bien específicos, obedeciendo, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿a quién representaba el pueblo del antiguo pacto? O sea, los hijos literales de Abraham. ¿A quién representaban? Dice ahí en Gálatas 3:9. Gálatas capítulo 3 y versículo 9. Gálatas capítulo 3, 9 dice así, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ah, mira nomás, ¿a quién representaba el pueblo del antiguo pacto? O sea, los hijos literales de Abraham. A los hijos literales, a ellos representaba. Y el 29 dice, del 3, 29, capítulo Gálatas 3, 9, y luego 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué te parece? Nosotros somos herederos según la promesa. Qué lindo, qué maravilloso. Y ahí puedes buscar en Romanos 2, 28, 29, Génesis 17 al 7. Todos esos hablan acerca de las promesas del pueblo escogido de Dios. Así que, entonces dice, ¿a quién representaba el pueblo del antiguo pacto? O sea, a los hijos literales de Abraham. Ahora, otra pregunta. En el nuevo pacto, ¿qué ciudad capital corresponde a la capital del antiguo? Fíjate la pregunta. En el nuevo pacto, ¿qué ciudad capital corresponde a la capital del antiguo pacto? Gálatas 24 y 26. Gálatas 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Estas dos mujeres representan los dos pactos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en esclavitud, Agar, ¿verdad? O sea, todos los descendientes de Agar, eso representan, dice, ¿qué dice? Al nuevo pacto. Y luego dice el versículo 24, 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos libertó. En Cristo Jesús todos somos libres. Por eso, si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos en esclavitud del pecado. Pero si tenemos a Cristo, estamos en libertad en Cristo Jesús.
Luego sigue diciendo, nota, algunas personas todavía esperan que las promesas de Dios se cumplan en la Jerusalén del antiguo pacto. Como los fariseos se aferran a la imagen del antiguo pacto. Pero ese pacto fue clavado en la cruz. El antiguo pacto era como Agar. La intención era que Agar fuese la parte que atendiera el nacimiento. Mira, escucha. Dice que la intención era de que Agar fuese la parte que atendiera el nacimiento del niño prometido, pero nunca se planeó que fuese la madre de ese niño. La madre de ese niño. Y luego dice, asimismo, el antiguo pacto se presta para conducir al pueblo de Dios a Cristo, a la Nueva Jerusalén, pero nunca se planea que tomará su lugar. Qué lindo es, ¿verdad? O sea, el nuevo pacto nos conduce, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo quitaban los pecados los sacrificios del antiguo pacto? Hebreos 10:4. ¿Cómo quitaban los pecados? Dice Hebreos 10:4. Dice así, 4 y 5 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué te parece? O sea, los toros y los machos cabrillos que la gente mataba no podían quitar el pecado. Siempre fueron los pecados perdonados porque esos animalitos representaban a nuestro Señor Jesucristo. Siempre fue por la gracia de Cristo que eran limpiados los pecados. Qué lindo, qué maravilloso es saber que dice la respuesta, no los quitaban, los que confiaban solo en estos sacrificios estaban perdidos. El sistema de sacrificio fue establecido para sacrificar, para sacrificios, para desarrollar y mostrar la fe del creyente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso representaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién representaba el Cordero de Dios? ¿A quién representaba el Cordero? Tú sabes allá en Juan, en San Juan 1:29. ¿Qué dice San Juan 1:29? Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo? En el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo, qué maravilloso, ¿te das cuenta? O sea, esto representaba a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos alcanza, pero yo quiero que, mira, dice aquí, algunos se preguntan por qué si los 10 mandamientos eran parte del antiguo pacto, el Nuevo Testamento dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para poder entrar en la ciudad, la Nueva Jerusalén, traducción de la Nueva Reina Valera. Pero el antiguo pacto tan solo prefiguraba el nuevo. En el nuevo pacto, los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Desea
desea que Jesús realice el ministerio del nuevo pacto en tu vida? ¿Deseas tú que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón en esta tarde? Te invito para que le des la oportunidad. Ábrele su corazón, dile: te acepto como mi Salvador, te acepto como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y así hacemos en esta tarde una oración cortita. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por el estudio que nos has dado en esta tarde. Danos siempre, Señor, la oportunidad de aprender cada día más de ti. Bendice a cada oyente, a cada uno de todos aquellos que han estado escuchando este mensaje. Permíteles que haya quedado claro estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que el Espíritu Santo pueda grabarlos en su mente y en sus corazones y que te puedan aceptar como su único Salvador. Quédate con nosotros en esta tarde, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas porque regresamos con el tiempo tan importante que es el estar más cerca de nuestro Dios, en comunión con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.